El camino del saber científico siempre ha sido compartido. La ciencia ha caminado a través de los años acompañada de la palabra. La narrativa nos ha ayudado a conocer nuevas perspectivas del mundo que nos rodea. Es por eso que aquí comienza Entre verbos y protones, desde la narrativa a la ciencia. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos comenzando en este tercer capítulo de Entre Verbos y Protones por Radio Comunitaria Norte Grande. Saludamos a Rodrigo ahí, que se encuentra en los controles. Un poco antisocial, sí, porque está escondido ahí. Sí, está un poco ocupado ahí, Rodrigo. ¿Cómo está ahí, Ezequiel? Bien, súper. Estoy contento, estoy motivado, estoy animado. Tenemos bonito día, ha sido una buena semana. Así que, ¿por qué no continuar con esa motivación para este capítulo de hoy? Sí, excelente. Han tocado bonitos días. Ayer también fue un hermoso día, así que estamos aprovechando este veranito que tenemos. ¿Sí? Bueno, y se puso a llover el día de la mañana. Está Sí, algo raro. de agüita cayó, raro. Valdivia. Valdilluvia. Sí, hoy día presentando este tercer capítulo ya. Oye, tres capítulos ya. Sí, Bien. 3 capítulos. Agradecemos a todos quienes nos han estado dando su apoyo a través de redes sociales. Seguimos agradeciendo el espacio que nos ofrece la radio comunitaria de Norte Grande para estar compartiendo con ustedes un poquito acerca de narrativa y ciencia. Justamente, hoy día el capítulo que traemos acá es Plegaria de un científico. Antes de comenzar... Porque también ¿sí? rezan. Justamente, sí. También rezan, sí. Hay plegarias Hay ahí. plegarias. Sí. De eso vamos a problematizar hoy día. Antes de eso queremos entregarle... Bueno, dejamos un videito también. Dejamos un videito en Instagram donde hicimos alguna recomendación. Y eso es lo que vamos también a recomendarle hoy día para comenzar este capítulo de Entre Verbos y Protones. Así es. Seguimos con El fantástico mundo de los elementos de Gunpei Yorifuji. ¿Qué te pareció a ti, Ezequiel, que lo pudiste también ahí Yo lo revisar? estuve leyendo y me pareció una obra de arte. Sí, creo que este ilustrador lo hizo demasiado bien en tomar los elementos de la tabla periódica y los caracterizó a través, ¿cierto?, de diferentes personajes, y esto es algo que solamente podría hacer Un genio como él. un japonés que son No, buenos en la animación. justamente es una conexión que traemos acá, como lo hemos hecho en los capítulos anteriores, entre narrativa y ciencia. Acá podemos encontrar ilustraciones, ¿sí? Que si tú lo puedes mostrar un poquito, tenemos ilustraciones al estilo manga, ¿sí? Tenemos ilustraciones al estilo manga, donde cada elemento químico Acércate a la tiene... cámara. Acércate Sí. a la cámara. Ahora Ahí, volví, eso, vamos. estoy vivo. Un Muéstralo ratito. nomás. ¿Sí? Acércate con toda la confianza. Está todo en vivo aquí, así que vamos. Ahí está, excelente. Tenemos ahí este librito que se llama El fantástico mundo de los elementos, donde cada elemento de la tabla periódica está representado por un personaje. Así de interesante, mira. Mira, Rodrigo ahí se ríe. ¿Qué te parece, Rodrigo? Está bueno, me gusta. Sí, qué choro, qué entretenido. Sí, está cool, sí. No, y el trabajo, por eso lo que decía Ezequiel, el trabajo es terrible, porque es un trabajo que justamente lo podría hacer solo un japonés, porque hay dentro de eso todo el personaje en su estilo, en su pelo, en su cuerpo, en sus años, en su edad, en todo, tiene la característica del elemento químico que representa. O sea, hay un trabajo aquí científico, pero a su vez un trabajo de democratización, buscando el lado narrativo de esta historia de los elementos. De alguna manera, creo que su consigna es: ¿por qué la tabla periódica tiene que ser tan fome si la podemos animar? Sí. Oye, y súper interesante, lo vamos a mostrar. Ahí tiene una tabla periódica. Arma Sí. la tabla periódica con personajes atrás. No, sí, es un trabajo, pero completo. Si lo podemos mostrar completo, no sé si se puede estirar acá. Vamos a tratar, esto está en vivo. Está para el otro lado. Ahí sí. Mira, está la super tabla ahí, para que lo puedan ver, está completita. ¿Sí? Está toda la tabla periódica con personajes. Y cada personaje, obviamente, corresponde a la edad en que se descubrió el elemento químico, así es reactivo, ¿no? Todo tiene características principales con su representación. Así es. Así que si pueden conseguirlo, ya saben, El fantástico mundo de los elementos. Justamente, así que vayan a revisarlo, que también dejamos un videito ahí en Instagram para que lo puedan conseguir, porque es un libro que de verdad nos ayuda y democratiza también la tabla periódica y la ciencia a través de la narrativa. Comenzamos entonces, ahora sí, con este tercer capítulo, Plegaria de un científico, y nos vamos con el primer bloque, que es: ¿están en conflicto la ciencia y la fe? Oye, ¿estarán en conflicto? De hecho, hicimos una encuesta a través de nuestro Instagram y estuvieron interesantes los resultados. Agradecemos la participación
Mira, un 40% cree que la ciencia y la fe sí están en conflicto. 40%. 40%. Un 13% cree que no, considera que no hay ningún conflicto. Y me gusta el último, un 47% cree que depende. Oye, es interesante ahí, ¿ah? 47% dice depende. ¿De qué dependerá? Si nos pueden comentar ahí quienes nos están viendo, ¿de qué depende para ustedes? Para todas y todos esto. ¿De qué depende? Claro, ¿de qué dependerá este conflicto? Parece que el conflicto se ha popularizado, ¿cierto? Como que siempre uno piensa en religión, fe, ciencia, razón. ¿Cuáles son las relaciones que hay? ¿Hay algún conflicto aparente? ¿Hay una que quiere subyugar a la otra? Entonces, es un tema que hoy día queremos trabajar, queremos conversarlo, dialogarlo y poder ofrecer algunos puntos de reflexión en torno a este gran tema. Justamente, entender también, y como punto de partida, que vamos a entender la fe no es de su carácter religioso, propiamente tal, ¿sí? Obviamente existe un diálogo y nosotros también se ha popularizado que de pronto la fe solamente se relaciona con la religión, ¿ya? Claro. Y ha existido como este concepto, siempre uno dice de fe a lo religioso, pero no es así. Ya hoy día estamos tratando de desligarnos de la religión como tal, sino que vamos a hablar de la fe en general como creencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tú eres un hombre de fe? Soy un hombre de fe. Yo me considero un hombre de fe. Sí, confío harto en mi papá, en mis amigos, sí. No, pero soy un hombre de fe. Y entendiendo la fe desde eso, ¿no? ¿Qué es para ti la fe? Entendiéndola así. Para mí la fe, yo lo traduzco en algo como confianza en algo. Claro. Confianza en algo, y para ese algo tengo evidencias que son de mis propias subjetividades. Es decir, lo que yo entiendo por el mundo que observo, cómo lo interpreto, cómo lo vivo, y desde ahí tengo fe en cosas. Pero Que si pueden ser como cosas de acá, por así decirlo, Claro, de lo terrenal, o cosas más trascendentes, ¿cachai? Que puede ser también, que es otra vertiente con la que yo ahí empatizo. Pero es interesante cómo lo planteas, porque dices igual evidencia, ¿cierto? Que la ciencia también siempre establece evidencias. Aquí entonces tú Para tienes parecer evidencia. científico. Claro, para parecer científico. Para Entonces, que me acepten. claro, no dejas tu lado científico. No, pero tiene mucho sentido el entender la fe como algo subjetivo, ¿sí? Como algo que Sí. depende de tus evidencias, ¿sí? De tus creencias, de tus modelos de vida, de tus visiones de mundo también. De las experiencias que uno ha tenido con otras personas, con tu propia cultura, con ciertos espacios de reflexión religiosa. En eso yo creo que va a ir construyéndose un poquito lo que podamos entender o creer con respecto a la fe. Sí, un ejercicio súper interesante que realicé también fue buscar, así como súper simple, en la RAE qué significa la fe. Y lo curioso es que me encontré con más de 15 conceptos, ¿sí? Sí. O sea, más de 15 definiciones. ¿Entendés? O sea, ahí es donde claramente una palabra que no puede ser definida de una sola manera es porque tiene distintas dualidades, Claro. distintas visiones y a su vez un montón de percepciones. Y que van del carácter subjetivo, claramente. Sí, por supuesto. Y a mí me gusta pensar que para tener fe en algo no hay que abandonar necesariamente la razón. Ya. Sí, creo Claro, que, o sea, claro, aquí entramos otra vez en el capítulo. Porque Creo el que- conflicto de la ciencia y la fe, quizá. y creo que a veces esta dinámica de ciencia o fe pone un poquito en cuestión esto. Hay que abandonar la razón, hay Claro, que negarla para tener fe. claro, de pronto cuando dice, oye, le vamos a dejar esto a la fe, como si fuera la suerte nomás. Así como ya Sí. que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Ley de Murphy. Claro. O muy ligado a lo que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Como, Y yo creo que un poquito el conflicto nace o se ha desarrollado históricamente porque claramente la ciencia ha tomado un lugar importante en nuestras sociedades, ¿sí? Claro. Como aquella que valida la verdad, ¿sí? Aquello que es verdadero. Y ha establecido una manera de interpretar el mundo que observamos como única fuente del conocimiento. claro. Y es lo que planteamos en los primeros capítulos, ¿sí? La ciencia sacrosanta, la ciencia como la verdad absoluta. Tengo por acá, que quiero aprovechar de compartir una cita, que dice que ciencia no es un todo homogéneo y que su unidad es en cierto modo convencional y sujeta a discusión, ya que no hay ninguna definición de ciencia que abarque a todas. Para simplificar con todo, eliminaremos el concepto de ciencia, la llamada ciencia divina de los medievales, y nos centraremos en la discusión del estatuto epistémico de la teología,
es decir, de las diversas religiones, por otra parte. O sea, aquí está hablando de que la ciencia en realidad, ni siquiera la ciencia logra abarcar todo. ¿Sí? Sí, y la ciencia ha dependido también, o la idea que hemos tenido de ciencia, ha dependido también del tiempo cultural, del momento histórico. Hoy tenemos una definición muy tecnocrática de lo que es la ciencia, y es interesante porque un poquito lo que ha pasado con el dogma científico es que se entiende que es la única manera de entender la verdad, es decir, la ciencia dice la verdad. ¿Y por qué razón creemos o se ha fortalecido esto? Porque al parecer es pura, es Claro. exacta e imparcial y está libre de prejuicios Y es objetiva. O tiende a ser objetiva. o tiende a ser objetiva. Claro. Sí, justamente acá en esta aproximación tomamos como referencia a la ciencia como aquellos saberes que desde la antigüedad se configuraron como científicos, ¿sí? Entonces podemos hacer incluso un paseo desde cuándo se empieza a hablar de ciencia y por qué se empieza a hablar de ciencia, ¿sí? Quizás como lo decíamos en los primeros capítulos, donde nosotros planteábamos y hablamos del mito en ese momento, que el mito precede a la ciencia, pero eso no quiere decir que antes lo que se conocía en esa cultura no sea científico. Sí, de hecho, la ciencia que se realiza hoy en día y que ha ganado bastante popularidad y que nos ha permitido mejorar también la forma en que conocemos, creo que viene de la mano del desarrollo del método científico, es decir, de establecer una forma de hacer las cosas. Pero creo que al final la discusión tiene que ver con algo epistemológico, o sea, ¿cómo conocen cada uno de estos saberes? La fe y la ciencia. Entonces, ¿son dos cosas distintas la fe y la ciencia? ¿Qué piensas tú? ¿Van por caminos distintos? ¿Cuáles son sus fines? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que pueden ir por carriles distintos, pero aún así existe una correlación. ¿Sí? Pueden estar coordinadas, pueden dialogar, pueden establecer comunicación entre ellas, pese a que de pronto sean ramas distintas, ¿sí? Por ejemplo, como lo hablábamos en un momento, ¿un científico puede tener fe? Por supuesto que puede tener fe. Claro que puede tener fe. Hay muchos científicos que tienen fe en algo. Desde el principio incluso. Desde el principio. Seres que incluso fueron cuestionados en algún momento por su fe, o en este caso por la ciencia, también terminaban teniendo un poquito de ambos. Y yo creo que todos somos seres un poquito ligados a la ciencia y a la fe. Sí, creo que una dimensión que nos acompaña, una dimensión que está con nosotros. Y en ese sentido yo pensaba un poquito en cuáles son los fines de la fe y cuáles son los fines de la ciencia. Creo que eso igual te ayuda como a relajar esta discusión y a entenderla de mejor manera. O sea, para mí la ciencia busca entender el mundo natural, el mundo que observamos. Intenta responder a aquellas preguntas y bueno, ha establecido un método para eso. Mientras que la fe, desde mi manera de percibirlo o entenderlo, su fin tiene que ver con cómo nos relacionamos con aquellos aspectos más allá de la realidad, por así decirlo, o de lo observable, o de lo inmaterial, o de lo comprobable. Justamente. Claro. Tiene que ver también con eso, entender que cuando hablamos de fe, cuando hablamos también de religión, y aquí siempre sale a colación porque están como también relacionados, hablamos de un conjunto orgánico de creencias institucionalizando una comunidad. Solo tangencialmente se aludirá al concepto de religión natural, que por eso vamos a hablar de religión natural, ¿cierto? Considerar que religión es también un término que unifica aspectos históricos bastante diferentes entre sí, tanto por su contenido de creencia como por su estructuración institucional. Y aquí aparece otro concepto, lo institucional de la religión. Claro, es que de alguna manera podemos tener fe en algo, pero en diferentes momentos históricos se ha desarrollado una praxis, una práctica de esa fe, y ahí es cuando entonces comienza a existir una forma, ¿cierto? Claro. Ritos, prácticas, un dogma, y que poco a poco se empiezan a institucionalizar. Entonces, un grupo de personas ya empiezan a compartir una creencia y comienzan a hacer práctica de esa fe que consideramos nosotros que se hace a través de lo que sería la religión, desde las religiones clásicas y las otras religiones no clásicas y formas religiosas también de relacionarse. Eso es súper interesante. De pronto... los ritos que realizamos día a los día. ritos, claro, pueden ser una religión también, pueden ser porque tengo una fe, una creencia en algo, ¿sí? Entonces, entender que en este caso, cuando nosotros hablamos de religión, cuando hablamos de fe, es la creencia en algo, creencia cultural que se comparte, ¿sí? Y de pronto, si uno dice institucionalizada también, la ciencia también tiende a ser institucionalizada. Claro, desde sus métodos, obviamente, desde su creencia. Y también hay una creencia, a mi parecer, dentro de la ciencia, en mi método.
yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque eh, también hay una creencia por parte de las personas que deciden hacer ciencia o que confían en los resultados y en las investigaciones que está realizando la ciencia, en el sentido de que es la ciencia la que nos va a proveer un mejor mañana. Es decir, hay una idea de progreso a través del discurso científico al cual creemos o Justamente, confiamos. justamente, es súper interesante lo que plantea Ezequiel Hay fe en acá, eso. que entender siempre, o se entiende siempre, que la ciencia nos lleva a progresar, cuando empíricamente nos hemos dado cuenta que no necesariamente la ciencia nos lleva a establecer una evolución, por decirlo así, ¿sí? O a establecer otros caminos que nos lleven al progresar, al progreso Sí. como algo también tan abstracto Cuestionable. igual, cuestionable el Subjetivo. progreso. ¿Qué progreso para quién? Uno se Subjetivo, pregunta, que ¿sí? claro, va a depender de qué es lo que entienda cada uno por progreso. Claro. Pero hay una noción ahí que es importante sacarla a colación. Por eso es que creemos nosotros y consideramos que la fe y la ciencia tienen algunos cruces, aunque si bien es cierto, yo lo considero que van por dos órdenes distintos, Justamente. buscan cosas distintas. Y por eso es que me ponía a pensar, ¿qué tan autónomas son una de la otra? Claro, pueden llegar a dialogar o no, o están de verdad por carriles sumamente distintos y nunca van a llegar a toparse. Eso yo creo que es como el diálogo que se puede dar, porque este ha sido un tema que se ha reflexionado, que ha estado en cuestionamiento desde siempre. O sea, no es un tema que nosotros hoy día vengamos a cuestionarlo, es algo que ha estado siempre, históricamente, en una relación conflictiva, ¿sí? Y yo diría que, por ejemplo, a día de hoy, en la manera que se desarrolla la ciencia, diría que corre por un carril autónomo. Ya. Autónomo. Pero Pero eso antes no era así. no siempre fue así. Hubo un momento, ¿cierto?, en la historia en que la ciencia no era autónoma. Claro. Y los saberes en general no fueron autónomos, sino que dependían también de una creencia o dependían de un saber religioso o teológico incluso, que Claro. de alguna manera subordinaba a la otra. Y ahí entendemos cómo las culturas también, desde su carácter religioso, desde su creencia religiosa, desde este, como lo hemos denominado, desde este conjunto de creencias, tenían implicancia en los avances que estaban generando en ese momento la ciencia también. O sea, no podía ir tan allá porque te limito, porque mi pensamiento religioso, en este caso mi pensamiento atraído por la fe, no te deja avanzar hacia eso que tú quieres lograr, ¿sí? O sea, haz ciencia dentro de mis límites, ¿sí? Es como nuestra casa religiosa, por llamarlo así, nuestra casa de la fe, no te permitía avanzar más allá de los límites que te generaba la misma casa. Sí, y hoy día siento que se ha revertido eso. De alguna manera está cambiando, sí, en el tiempo que corre, pero siento que del siglo XIX, XX, comienzo del siglo XXI, pasaba también el efecto contrario, es decir, la casa de las ciencias no nos dejaba ir hacia la casa de la fe. Y por eso así hablábamos el capítulo anterior de la ciencia puerta cerrada, ¿sí? Haciendo también como esta metáfora de una casa donde quizá no ha sido una casa inclusiva, por llamarlo así. Si en un principio no lo fue la fe, tampoco después, ahora en la modernidad, lo ha sido la ciencia, ¿sí? Son casas a puertas cerradas, ¿sí? Sí, claro. Y por eso que nosotros pensamos en este caso, en su relación, es ¿cuál de las dos subordina a la otra? O si bien decimos que hay algunos diálogos, algunos cruces, aunque vemos que van por caminos separados, ¿la ciencia entonces debería subordinar a la fe o al saber religioso? Claro. ¿O el saber religioso debería subordinar a la ciencia? ¿O deberían ser contrapartes paralelas? O deberían ser coordinadas, Podrían quizás. ser coordinadas, claro. Claro. Entonces ahí es donde entramos también en este tema, porque dentro de la misma fe, dentro de la misma institución religiosa, y hablamos de religiosa, de todas las instituciones religiosas, ha existido también un carácter de Superioridad. De superioridad. A eso yo creo que apunta también, sobre todo en los saberes científicos, pero aún así en todos los saberes en sí. Siempre ha tratado como de subordinar, ¿sí? Y yo creo que el problema es porque de alguna manera todos los saberes intentan adjudicarse que es como el camino hacia la verdad. Claro, y hacia un cuestionamiento de esa misma verdad. Sí, intentan como adjudicarse ese título de nosotros podemos aportar respuestas, soluciones. ¿Será que entonces que la fe o las instituciones religiosas
tienden a ser muy limitantes con su verdad. Sí, definitivamente. Porque claro, cuando ya institucionalizas o de alguna manera pones en práctica el ejercicio de tu fe, evidentemente yo no tengo fe en todas las cosas. Entonces, también ahí creo que es una cuestión más humana, como que limitamos, al mismo tiempo que hacemos el ejercicio de nuestra fe y consideramos ciertas cosas, creemos ciertas cosas, estamos cerrándonos temporalmente o definitivamente, eso ya es una decisión individual, las puertas a otras creencias. Entonces, creo que algo muy humano ir poniéndonos límites. Claro, y desde un temor también al cuestionamiento. Si lo vemos como desde la religión, es el temor al cuestionamiento. Yo tengo mi verdad, tengo mi libro sagrado que te entrego a ti, que te lo he entregado históricamente, ¿cierto? Pero al momento de decir, oye, eso es un libro, es una historia narrativa, es un mito, como lo hemos trabajado acá, más allá de entender el mito, como lo hemos dicho, no como una mentira, sino como un conjunto de creencias también, ¿cierto? Aún así, han tratado de subyugar a otros saberes con ese texto, digamos, con ese texto religioso. Por eso que para pensar en si la fe y la ciencia están en conflicto, debemos antes analizar esto. Es como qué son cada una, cuáles son sus propios fines, para poder ir delimitando si es que hay un conflicto en esos fines de cada una, si son autónomas, si tienen relaciones, si la una subyuga a la otra. Creo que son elementos claves que nos van a permitir discernir si la fe y la ciencia están en conflicto. Sin embargo, a priori yo diría que en realidad el conflicto o los conflictos que se han generado no necesariamente han partido por la fe en sí misma o por la ciencia en sí misma, sino por las motivaciones personales. Justamente, entonces yo creo que lo que tenemos que definir para ir ya terminando este primer bloque, no, el primer capítulo no, todavía no, por ir terminando este primer bloque denominado como si están en conflicto la ciencia y la fe, es entender primero que la fe es un conjunto de creencias en un determinado lugar por un compartir cultural. Y en este sentido la ciencia sería, Ezequiel. La ciencia sería más bien una forma de cómo conocemos a través de un método, que implica obviamente el establecimiento de demostrar aquellas afirmaciones que hacemos mediante la evidencia. Justamente. Entonces, de esta misma manera. Sí, entonces ya como para ir cerrando esta sección, reflexionando sobre lo que es la fe, reflexionando sobre la ciencia, están o no en conflicto, queremos dejarlos con este tema de Cambio de Paz Curana, música valdiviana. ¿Qué hay de malo en admitir que tú no vas a cambiar? ¿Qué hay de malo en admitir que todo oyes pero nada nunca escucharás? ¿Qué hay de malo en admitir que nos confrontamos sin llegar a ningún lugar? ¿Qué hay de malo en admitir que hay de malo en admitir que no son barro? ¿Qué hay de malo en admitir que yo soy barro? ¿Qué hay de malo en admitir que de tanto encuentro nos desencontramos para reencontrarse así? Libertad es admitir. Libertad es admitir que tú no vas a cambiar. Libertad es admitir que todo oyes pero nada nunca escucharás. Libertad es admitir que nos confrontamos sin llegar a ningún lugar. Libertad es admitir. Libertad es admitir que no son barro. Libertad es admitir que yo soy barro. Libertad es admitir que de tanto encuentro nos desencontramos para reencontrarse así. Libertad es admitir que yo te necesitaba
transmutar mis formas vanas. Y ahora puedo pensar que yo soy el fuego que transmuta las ideas. Y ahora decreto y sé que yo soy la magia también. Y todo cambia lento. Y todo cambia con el tiempo. Oh, 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 y todo cambia lento. Seguimos en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia. Es así como seguimos acá en Entre Verbos y Protones, cuestionando un poco, reflexionando como lo hemos hecho estos viernes que han pasado, cuestionando siempre el tema científico, el tema de la fe, el tema del mito, el tema de la relación que pueden existir entre ambos y cómo poder democratizar también los distintos saberes, sobre todo el saber científico que de pronto se ha dejado de lado desde su democratización y que de a poco hemos ido avanzando también a establecer caminos de diálogo, a establecer difusión, que eso es súper importante para poder ir comprendiendo también cómo percibe el mundo la ciencia. Sí, y yo creo que en ese cambio, en esos avances que se han ido dando a través del tiempo, a través de la historia, han habido diferentes hombres y mujeres en ciencia que han traído buenos aportes a quizás, o de alguna manera se han popularizado para establecer si hay un conflicto entre la fe y la ciencia. Justamente. Y por eso que queremos hablar acerca de contestatarios por un nuevo paradigma. Este es el bloque que vamos a trabajar ahora, contestatarios por un nuevo paradigma, entendiendo, hay muchos, ¿sí? Hoy día traemos a colación solo uno, y vamos también a relacionar con otros, pero un nombre importante dentro de estos cuestionamientos, de esta historia que ha establecido la relación entre ciencia y fe, es justamente Galileo, ¿sí? Sí, y yo creo que su historia un poco alimenta esta idea de este aparente o real conflicto entre fe y ciencia, y particularmente en el caso de Galileo, entre religión y ciencia. Justamente. En un periodo también bastante duro, digamos. Sí, con un apogeo importante y dominio importante en lo que sería Occidente, principalmente Europa, la religión cristiana, institucionalizada. Institucionalizada completamente y con violencia. Sí, por supuesto, sí. Sí, se articuló como un poder hegemónico la religión cristiana y pecó de su propio poder. Justamente, como pasa también desde todas las instituciones, de pronto pecan de poder. Pecan de poder. Por eso es que es importante separar los poderes. Justamente. Y en este sentido queremos compartir un poquito sobre estos contestatarios por un nuevo paradigma que se dieron en el marco, importante mencionarlo, de la fe y de la religión cristiana occidental, que ha sido un poquito lo que más nos ha permeado. No queremos con esto desconocer otros saberes de otras religiones y otros aspectos, pero entendemos que es particularmente el catolicismo el que ha tenido mayor impacto en Europa, el pensamiento de Europa, el pensamiento latinoamericano. Claro, que es también ese legado histórico que nos ha llegado también desde este encuentro, ¿cierto? Antes, históricamente, y aquí entramos con este conflicto histórico, ¿no? ¿Qué era lo más importante del universo? De pronto se creía, igual hablando de un egocentrismo tremendo, ¿no? Que nosotros, la Tierra, éramos el centro del universo, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, éramos el centro del universo. Todo giraba en torno a nosotros, según esta teoría.
¿sí? Sí. ¿Era tan así? Bueno, ¿Crees tú? ¿Sigue siendo así? Ptolomeo es quien postula, Claudio Ptolomeo es quien postula el modelo heliocéntrico, Justamente. el que ha venido a agarrar o a tomar popularidad a través del terraplanismo, de cierto modo. Pero, claro, el modelo heliocéntrico postula que, o geocéntrico más bien, postula que la Tierra es el centro del universo y los Justamente. astros giran en torno a él. Y ahí es donde aparece Galileo, Claro. quien postula el modelo heliocéntrico, o encuentra más bien evidencias en el mundo que observa para decir, este modelo no se ajusta a las observaciones que yo estoy teniendo y por lo tanto él se permite pensar que el modelo no funciona y que por lo tanto hay una nueva explicación, un nuevo paradigma que sería en este caso el modelo heliocéntrico. Y justamente ahí viene el carácter de la observación. Siempre dijimos que lo importante de todo esto es la observación. Hay un trabajo de observación acá donde ve que la evidencia que él anda buscando no la está encontrando en esta teoría que estaba ya institucionalizada por años. Entonces, podemos hacer relaciones de cómo todos creían igual, después lo podemos ver con la Tierra plana, cuando esta creencia predominante decía que la Tierra era plana y tuvo que venir alguien a contradecir esto y a cuestionarlo. Lo mismo hace en este caso Galileo, de cuestionar este modelo que estaba establecido, que estaba ya casi como entendido como la verdad absoluta de esa creencia Sí, cultural, ¿sí? Y viene y lo cuestiona y dice, oye, no, pues en realidad lo que yo estoy observando, estas evidencias que tengo, no tienen nada que ver con lo que ustedes están planteando. Sí, y el problema, y a raíz de que se genera esta disputa entre Galileo y la iglesia, porque al final Justamente. ahí es donde se genera esta polémica y lo que hoy nos interesa poder contarles, es que claro, el modelo que se planteaba estaba sustentado en especulación finalmente. Era más bien de carácter especulativo y a Galileo empieza como a molestar de alguna manera que la forma en que se validan las teorías científicas de aquel momento sea a través de un estatuto más bien lógico o filosófico o de alguna manera por la argumentación filosófica. Ptolomeo toma elementos del texto de la Biblia Claro. cristiana, toma elementos de ahí para pensar y postular entonces que el modelo que explicaba un poco las observaciones que ellos veían era el geocéntrico, la Tierra en el centro y girando todo alrededor de ello. Y esto a raíz de un texto que hay ahí en el Antiguo Testamento, un libro que se llama, que es de Josué. Y en ese texto se narra que en algún momento se detiene el sol. Claro. Entonces a raíz de eso empiezan a desarrollar esta idea de que, entonces la Tierra está en el centro y los astros giran alrededor de ella. Y a Galileo no le parecía bien este modelo y empieza a observar y empieza a cuestionar entonces cómo se estaban construyendo las teorías científicas de ese momento que estaban muy ligadas al saber teológico. O sea, las Justamente. teorías de ese momento estaban subordinadas. Subordinadas, Sí, completamente. subordinadas. Y lo otro que le parecía mal a Galileo y por qué también se genera esta controversia que él tiene con la iglesia es que él consideraba que una teoría o una propuesta científica esté en contra de la Biblia no la hace, por así decirlo, engañosa o Claro. no la invalida. O claro, no la hace menos o más creyente, digamos. Claro. Como yo estoy dentro de tu modelo, pero también lo cuestiono, ¿sí? Sí. Entendiendo también que la Biblia y su texto en sí ha sido interpretado generalmente muy literal, ¿sí? Desde lo literal del mismo texto, que esto también lo cuestiona Galileo en su momento, decir, oye, pero en realidad lo que está diciendo no es así de literal, sino que hay una metáfora ahí, ¿ya? Entonces, claro, que se detuvo el sol en algún momento, que nosotros empezamos ahí o sea, que nosotros fuimos el centro en realidad, y que todo gira en torno a nosotros, no tiene una evidencia, ¿sí? Y algo importante mencionar es que Galileo es creyente. Claro. Galileo tenía una manera de interpretar, relacionarse con la práctica religiosa de aquel momento, pero él es muy consciente de que el cómo observamos es subjetivo. Claro. Y por eso es importante observar, analizar, hacerse preguntas, ver cómo la información que está obteniendo del mundo exterior tras la observación se ajusta también y es posible, es capaz de ser evidenciada y explicada y de alguna manera argumentada, pero no solo por la razón, sino por la evidencia misma. Y eso es lo que hablábamos nosotros, como cómo evidenciamos. Tú en un momento
cuando partimos el programa, dijiste que incluso la fe tiene que tener evidencia, ¿sí? O en el sentido desde mi subjetividad, ¿cierto? Entonces, al no ver una evidencia en todo esto que nosotros planteábamos, obviamente que lo voy a cuestionar, obviamente que voy a hacerme una pregunta. ¿Será real lo que nos están planteando? ¿Es verdad que esto es así? ¿Sí? Obviamente para la iglesia eso fue un cachetazo. El que Sí. alguien venga a cuestionar y que sea un personaje tan importante como Galileo. Sí, exacto. Y sobre todo porque en ese momento de la iglesia se desarrolló de manera ya venía desarrollándose de manera muy fuerte el pensamiento escolástico. Claro. Sí, que es propio de la tradición griega. Entonces, los cristianos, pensadores de ese momento, teólogos, toman esta manera de pensar de los griegos para poder validar las hipótesis que podían hacer con respecto a afirmaciones científicas. Y no solo para la ciencia, la ocupaban para diferentes campos. Y a Galileo, como buen renacentista, no le pareció bien esto. Que igual vendría a ser como una falacia de lo incomprobable. Claro, O sea, si lo trabajamos así, en realidad, claro, yo pongo un texto aquí encima y digo que en realidad esto lo dijo Plutarco en el año 15 antes de Cristo, en un texto que ya no existe. Y ¿quién me va a venir a cuestionar eso? Digamos, es por eso, es incuestionable porque no está evidenciado. Entonces, al no estar evidenciado, obviamente que caemos en esa falacia, y yo creo que en ese momento caían en esa falacia justamente de tratar de explicar cosas que ya no eran evidenciables, pero las trato de explicar a través de un texto, las trato de explicar a través de una creencia, a través de un dogmatismo, ¿cierto? A través del miedo, que también lo ha hecho la institución religiosa desde siempre. Entonces, el cuestionar eso, no lo cuestiono porque me da miedo, no lo cuestiono porque ya me lo dijeron, porque todos lo creen así. Entonces, ahí lo que hace Galileo es romper con toda esta idea que existía del mundo en sí. Sí, yo creo que finalmente el conflicto se genera porque Galileo propone una nueva manera de seguir haciendo ciencia. Y que la vieron contraria a la religión. Y que no claro, necesariamente sea así. No, claro, para Galileo no era ningún problema. Galileo entendía los fines. Para él, el objetivo de la ciencia era describir, en este caso, de alguna manera, la realidad natural, lo que observamos. Y para él, por ejemplo, los textos inspirados, en este caso la Biblia, tenía otro fin, que era orientar a los hombres a alcanzar la salvación, a relacionarse con lo divino, con la deidad. O sea, estaba como en otro plano. Como desde relatos moralistas, que es lo que busca, digamos. Entonces, para él, en realidad, el argumento dogmático ocupaba como el último escalón en poder articular una hipótesis científica. Imagínense que pase desde ser lo más importante, lo predominante en una cultura, a ser el último escalón. O sea, yo creo que ahí es donde viene también esta molestia, este enojo y esta poca flexibilidad también de poder aceptar esto, pese a que él igual era un creyente. Entonces, ¿cómo dialogamos? Y que yo creo que al final lo que termina pasando es que este saber comienza a generarle preocupación, miedo, porque piensa que va a perder la hegemonía. Justamente. Sí, es como, entonces las personas comienzan como a distanciarse de este texto para explicarlo todo. Entonces ahí es donde yo creo que se genera este conflicto entre Galileo y otros que también hicieron obviamente fuerza para aportar una manera distinta, separada, un camino separado para conocer el mundo que nos rodea. Y lo que claramente nos generó, así como vemos los avances hoy día, no generó tampoco una falta de credibilidad en la iglesia. O sea, quizá el miedo era ese. Ahora que alguien me está cuestionando, o en la fe, claro, más que nada en la fe en sí. Como es esto, si ahora me lo cuestionan, entonces va a dejar de ser creíble. No pasó eso, claramente no pasó. La religión sigue siendo en muchas culturas, en muchos países todavía imperante. Entonces, claramente no pasó, pero existía ese miedo de que si me cuestionan puedo perder credibilidad. Cuando lo que plantea Galileo es que en realidad van por caminos distintos y que lo otro en realidad viene a moralizar, viene a hacer un carácter pedagógico. Sí, claro, tiene otros fines. Además que Galileo entiende que los textos bíblicos tienen algunos elementos que hacen que tengan determinada subjetividad, si se entienden en esa dinámica de la práctica de la fe. Entonces, él entiende que el texto bíblico tiene otros fines, que puede ser interpretativo, que en algunos casos es metafórico, que no es literal. Entonces, él comienza a entender que al hacer ciencia, las leyes de la ciencia o las leyes que rigen un poquito el cosmos no son
interpretativas. Bueno, esa es la interpretación que él hace, que son más bien objetivas. Y buscando también institucionalizar la misma ciencia. O sea, aquí tenemos reglas, tenemos normas distintas que van por otro carril, así la narrativa debe tener las suyas, debe tener sus métodos, sus formas, pero nosotros tenemos la nuestra y debemos evidenciarla, ¿sí? Quizás la narrativa no era necesario evidenciarla, no es necesario caer en este juego de poder probar todo lo que estoy contando, perdería la magia de la narrativa, por supuesto. Entonces, entendiendo también el texto bíblico como un proceso narrativo más que científico. Sí, y de alguna manera lo que se puede ver del desarrollo histórico de Galileo y un poco este conflicto epistemológico del cómo vamos a conocer, cómo vamos a dedicarnos a establecer afirmaciones científicas, en realidad lo que él busca a través de su propuesta finalmente es decirle a los teólogos de esa época o de ese momento que escuchen más, que consideren más bueno, en este caso él hacía astronomía, pero que escuchen un poquito más a la ciencia, por decirlo de alguna manera, a la hora de hacer sus propias interpretaciones sobre los textos que hablan sobre el mundo que observamos. Justamente, o sea, la flexibilidad también del diálogo. Es decir, oye, ya, pues dialoguemos, escúchennos un poco, no sean tan cerrados, que igual de pronto la ciencia ha caído y también la fe en ser muy polarizada. En decir, bueno, si crees en esto, no puedes creer en esto otro. ¿Sí? Como si existiera una dualidad nomás. Y pareciera ser entonces que... No hay matices, digo. Claro, que el conflicto que se muestra en Galileo, que nos lleva a pensar si la fe y la ciencia están en conflicto, es que muchas veces hay pretensiones de que una manera de entender la realidad gobierne a todas las otras. Es decir, comenzamos a darle mayor alcance de lo que realmente tiene cada saber en su contexto. Claro. Pienso que ahí es donde empiezan a aparecer y emerger realmente estos conflictos. Porque ahí, claro, se genera una disputa, ¿hacia qué clan perteneces tú? O sea, ¿a qué team? ¿Eres el team ciencia o eres el team fe? Claro, es como si tú tienes fe, entonces no perteneces a la ciencia. Que también se genera como con la astrología y la astronomía, por ejemplo. Que ahí hay otro diálogo que, oye, pero ¿cómo vas a creer en eso, en las constelaciones y todo eso? No, pero es que tú eres científico, ¿cómo vas a creer en astrología? ¿Y por qué no, digamos? Puede ser un diálogo mucho más flexible, puede ser saberes que son más holísticos, que podemos entendernos desde otros puntos de vista y que además me nutren, ¿sí? Claro. No es una limitante el querer saber más, ¿ya? Quizá en eso se ha establecido como un conflicto de pertenencia, ¿sí? Siempre sin matices. Eso es lo terrible quizás de todo esto. No hay matices y no dejan ir más allá de una o la otra, ¿sí? Sí, porque al final una mirada más holística te hace entender que una realidad no niega la otra. Eso, justamente. Es lo mismo que hablábamos en el primer capítulo, cuando decíamos que el mito que precede a todo esto nos entrega una percepción de la realidad, ¿ya? Que es una creencia de esa realidad. Mas no es la única creencia. El mito nunca limitó en sí mismo, ¿sí? O sea, el mito sabíamos que era una creencia cultural y que por tanto se transmitía de generación en generación, pero nunca intentó ser lo único presente ahí, ¿sí? Sino que dejaba que otros dialoguen. Y eso es lo que nosotros intentamos también hacer en este programa, que podamos dialogar entre mito, entre ciencia, entre narrativa, entre historias, entre democratización, ¿sí? Sí, y finalmente el modelo heliocéntrico, es decir, esta idea de que entonces la Tierra o el planeta que vivimos no es el centro del universo, comenzó a ganar fuerza. Pero no solo el modelo, sino que esa manera de acercarse a la ciencia, esa manera de responderse preguntas y esa manera de comenzar a construir una manera separada de la teología en su momento y del saber religioso que inspiró lo que vino a ser la ciencia hasta los días de hoy. Y que nos invita también a ser mucho más humildes. O sea, el pasar de ser el centro del universo, de creernos lo más importante, como dice la canción, no te creas tan importante, porque finalmente estamos en un ciclo donde estamos acompañados, claramente. Estamos acompañados, no somos lo único y somos nosotros quienes giramos, es decir, nosotros somos los que estamos trabajando ahí, estamos en constante movimiento, en constante cambio también, como transformación. Entonces, ya nos quita este paradigma de decir, oye, somos el hoyo y el quequi. ¿Sí? Claro, en un buen chilenismo. Claro.
Entonces, Galileo creo que nos muestra un ejemplo claro de cuáles son esas disputas que a veces se dan entre la fe y la religión, que finalmente tienen que ver con cómo compiten estas. Y nosotros estamos intentando repensar de por qué no ser un poco más flexibles, entender que cada una funciona en sus propias dinámicas, pero encontrar esos encuentros. Ya estamos finalizando esta segunda sección, ¿cierto? Con este contestatario por un nuevo paradigma. Hay muchos más, los animamos, los invitamos a que puedan leer en otros lugares acerca de qué otros hombres y mujeres establecieron las nuevas maneras de hacer ciencia. Lo vamos a dejar ahí como encuesta dentro del Instagram. Sí, vamos ahí a lanzar en el Instagram para que los estén siguiendo. Oye, vamos con más música valdiviana, vamos con Empleo del Ritmo de Insomnia Records. Y sin embargo, se mueve. Y sin embargo se mueve. La meta de nuestro lenguaje y el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. La meta de nuestro lenguaje y el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. La meta de nuestro lenguaje y el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. La meta de nuestro lenguaje y el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. Escapar de la ciudad solo por un par de días. Cambia tu espacio habitual para recargar la energía. Y si me dice que vamos sin saber para dónde. Buscando en rincones lejanos esa magia que se esconde detrás de la pandereta, detrás de cada muralla. Detalla la calle que calla cantando canciones al frente en la playa. Yo quiero volar sin alas y que nada me someta. Peca de ingenuo a la gente que cree que para vivir hay una receta. La meta de nuestro lenguaje, el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. La meta de nuestro lenguaje, el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. Volando llegamos a esta ruta, la mezcla lo da y se disfruta. Se teje la tela hasta bruta, la gruta que amplía la nota que busca. La clave que sella la insomnia, la cumbia que baila en la sombra. Se pilla tocando y quemando todo el conocimiento que lo denota. Buscando la mordedura de los dientes que mastican la motivación pura. Si vuela la mariposa estupefacta, mejor que a la muerte se deje caer. Caigo dejando la huella, sin ella no prendo la vela. No soy el capullo de mariposa que no vuela, que no vuela. La meta de nuestro lenguaje y el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. La meta de nuestro lenguaje y el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. La brocha lista pa' pintar, el metal pincha la muralla con gush y música que vibra. Blasting, insomnia al mate con este feel. Perdí al Bruno en el terminal, expreso a niebla pa' despabilar. Endulum, bless with queen, borrego, sarabela y clave rompiendo este beat. La meta de nuestro lenguaje, el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. La meta de nuestro lenguaje, el humo de nuestra marea. Se crea este ritmo salvaje en el cuarto de insomnia y el Yanni lo emplea. Seguimos en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia. Vuelta aquí, estamos de vuelta en Entre Verbos y Protones, hablando un poquito sobre la fe, sobre la ciencia, sobre estos saberes que nosotros también lo que buscamos aquí es que podamos compartir estos saberes, los podamos democratizar, podamos dialogar y reflexionar más sobre eso. Este capítulo se denomina como Plegaria de un científico
Y este tercer bloque interesante, porque justamente hacemos cita de un libro maravilloso que se llama Crónica de una muerte anunciada. ¿De qué vamos a hablar ahora, Ezequiel? La pregunta que nos hacemos y que le invitamos a ustedes a hacer también, a conversarla con sus conocidos, con sus amigos, con sus padres, ¿debe la fe o incluso la religión morir en manos de la ciencia? Claro, aquí entramos, ya comenzamos con el diálogo, entramos al conflicto y ahora el desenlace, ¿cierto? Como contándonos desde una historia. Claro, ¿no? porque al parecer si hay un conflicto, Claro. tiene que haber un aparente ganador. Claro, ¿cómo culminamos esto? Crónica de una muerte anunciada, ¿de quién? ¿De la fe? ¿De la ciencia? ¿Quién muere en manos de quién? ¿Qué crees tú? ¿O no hay muerte? ¿O hay muerte de ambos? Oh, hay muertes de ambos y aparece otra forma. Y puede ser, ¿no? ¿Y por qué no, cierto? Y lo que sería quizás mucho más interesante. Y yo pienso y considero que, como bien lo decía al comienzo, la fe y la ciencia desde mi punto de vista no está en conflicto, siempre y cuando se entiendan los límites y alcances de cada una, se entiendan los fines, se pueden establecer relaciones, pero creo que es importante que cada una no intente subyugar a la otra. Ya, Eso o sea, es como lo primero. que sea una relación coordinada. Coordinada de cierta manera. Entendemos que es difícil que pueda ser coordinada para todas las afirmaciones, para todos los campos. Puede encontrar cruces, pequeños diálogos y que igual van a estar motivados también por las propias expectativas o motivaciones individuales de cada investigador o persona. Claro. Pero yo considero que no. Considero que no debe morir ni la una ni la otra. Hay una especie de idea con el surgimiento del nuevo teísmo, encabezado por Richard Dawkins, como escribió hace poco un libro que se llama El espejismo y la ilusión de Dios, que apunta como un poquito, bueno, él se carga un poquito más hacia la idea de las religiones, no tanto necesariamente la fe, como algo nocivo para el desarrollo humano. Desde el institucionalismo del institucionalismo, claro, y la idea de Dios también como algo nocivo, pues yo creo que las dos pueden convivir perfectamente. Creo que también la fe es parte del vivir en la experiencia humana. Claro, de pronto, por lo mismo que decíamos, ¿cierto? De polarizarse estas cosas, entendemos que la fe no debería, así como tampoco la ciencia, subyugar a un saber más que el otro. Entendiendo que igual, para vivir, y dentro de estas creencias que nosotros hablamos desde los inicios de la humanidad, ha existido la fe predominante en distintas cosas como creencias, ¿sí? Como creencias culturales, como manifestaciones culturales que se establecen en un determinado contexto, en un determinado tiempo, en una cantidad de habitantes, con cualidades que permiten también la investigación científica. No necesariamente la fe nos corta el avance científico. Sí. Y pareciera así que hay un sentir unificado en que no debería morir la fe en términos de la confianza que tenemos de la humanidad, de las cosas que podemos hacer, la fe que podemos tener en el otro o en la otra. Que ahí entramos como al concepto de fe, como lo decíamos en un principio, el concepto de fe es súper amplio, hay muchas definiciones de fe, ¿sí? Entonces entender la fe como una creencia en algo también entraría dentro de ese algo la ciencia. O sea, yo creo en esta observación que estoy realizando y porque creo, investigo, y porque creo, observo, y porque creo, aplico este método científico. Hay una confianza en que la ciencia nos puede entregar, nos entrega métodos que nos permiten verificar y comprobar lo que observamos. Entonces, hay una confianza en esa idea de progreso que decía al comienzo respecto a la fe. Sin embargo, a donde yo creo que aparecen más las polémicas o los conflictos por el propio desarrollo histórico de las instituciones religiosas, es como pareciera que la fe en las religiones debería morir, como que me da esa sensación cuando analizo un poquito el diálogo que se genera desde el cine, desde la poesía, desde la música, y yo creo que ahí tengo mis reticencias. Pienso que
que entendiéndolas dentro de los marcos que le corresponden, obviamente estas instituciones también teniendo aperturas, creo que ambas deben coexistir, ¿no? Y siento que ahí tocamos un tema que es súper importante, que tiene que ver con las instituciones. Con las instituciones en cómo han ido dogmando y cómo también han perdido credibilidad de cierta Sí, manera. por supuesto. Por lo mismo, como decía Ezequiel, dentro del cine, dentro de todas estas manifestaciones artísticas que muchos dicen también de lo que está ocurriendo Claro que sí. y que siempre lo han hecho, vienen a cuestionar esto. Pero no es lo que se cuestiona la fe. O sea, yo creo que la fe, a mi parecer... Me da la impresión que no es cuestionada. Claro, no es cuestionada. O sea, yo creo que cada uno en su individualidad ha vivido con fe. O sea, yo creo que tiene fe en algo, cree en algo, tiene una creencia, tiene una pasión determinada, tiene un amuleto incluso. O sea, Por eso es que yo considero que la fe y la ciencia no están necesariamente en conflicto. Me parece que el conflicto surge cuando hay una instrumentalización, una práctica de esa fe que intenta subyugar. eso es. Y yo creo que es Y ese conflicto es natural, o sea, si a mí me intentan Claro, dominar, voy a generar resistencia. pero yo creo que esa dominación no deviene de la fe per se, sino que deviene justamente de las instituciones. Ahí son las instituciones quizás las que intentan subyugar a otras instituciones. ¿sí? Claro, Entonces, de los alcances también de las interpretaciones. Evidentemente hay también sistemas religiosos que tienen una manera más soberana de ejecutarse. claro, y al revés, hay otras que tienen más apertura. Más apertura. Entonces, como que de pronto hay religiones que incluso son consideradas más que como una religión en sí, son consideradas como estilos de vida, como creencias, como formas de vivir, incluso como culturales, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo que dictaría la ciencia como institución, ¿sí? Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de las religiones budistas, ¿sí? Que hoy día lo tratamos como religiones budistas, pero es un estilo de vida, es una forma de comprender la realidad, es una forma de vivir una espiritualidad distinta, ¿sí? Entonces, de pronto igual se confunde el término religión con espiritualidad, que también son distintos, con la fe y la religión en sí misma. Entonces, hay que ir siendo más claros con estos conceptos. Por eso estamos hablando hoy día de fe y ciencia, entendiendo que la fe y la ciencia quizás no han estado en conflicto, sino que lo que han estado en conflicto han sido justamente las instituciones de la fe, que incluso han sido ahí, entramos de nuevo en este egocentrismo. De pronto las instituciones se han hecho como mercaderes de la fe. ¿sí? Sí. Siento como que esta es mi institución y yo soy quien tomo este concepto y me lo traigo para mí. ¿sí? Pero no es así, pues la fe está en todas partes, como la ciencia misma. Exacto. ¿Y por qué considero que no debe morir la una en las manos de la otra? Porque finalmente lo que yo he podido percibir cuando veo a los demás y cuando me veo a mí mismo, eso es súper importante, es que uno observa el mundo y en base a lo que observa y en base a el bagaje que uno tiene, es decir, aquellas cosas que ya ha aceptado, uno intenta interpretarlo. Claro. ¿Cachai? Entonces, muchas veces yo siento que lo que ocurre en el ámbito de la ciencia, porque a veces quizá algunos en el ámbito más cientificista intentan dar muerte un poco a la fe o a la religión, es porque ellos ven este marco científico, lo interpretan desde esa lupa. Claro. Entonces toman la evidencia y dicen, esto significa que por conclusión, no, las religiones son falsas, o pensando ya en una idea más occidentalista, Dios no existe, o la idea de una unicidad no es real. Y después tenéis por el otro lado personas del saber religioso que pescan y toman toda la evidencia desde su propia teología, e incluso desde los saberes científicos, para afirmar algo. Claro, entonces ahí es donde uno dice, las ideas tienden a ser, las instituciones en este caso, como muy extremistas con sus propias ideas. Entonces limitan los otros saberes que existen, que son igual de importantes. Entonces la invitación quizá dentro de este capítulo es a ver este mundo de manera más holística, de poder integrar saberes. Como decía algún filósofo por ahí, mientras más sabemos, más soy consciente de lo que no sé. Y eso es importante porque incluso puede que muchos no se sientan cómodos avanzando hacia visiones más holísticas, pero es importante que puedan entender sus propias limitaciones.
y que puedan estar un poquito abiertos a cómo está pensando el otro, cómo está reflexionando el otro, cómo ve e interpreta la realidad del otro. Y eso creo que también nos hace más humanos. Justamente, la idea entonces de este capítulo es más que nada no casarse con ninguna ciencia, no casarse con ninguna fe y no casarse con ninguna creencia. Y quizás no casarse. Quizás no casarse. Quizá ese sea el concepto de hoy, no casarse en términos absolutos. Está muy caro hacer fiesta de boda. Sí, se sale carito, entonces yo creo que lo más importante va ahí, no casarse con ninguna idea. Le damos un poquito de humor también a este programa, que estamos muy serio. Estamos muy serios. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, todavía no termino mi pega. Es que es entretenido escucharlo, entonces como que estoy aquí, allá, pero no pude conversar hoy día, perdón. Pero el mensaje, ¿estás de acuerdo, no? Pucha, no se casen. Con ninguna fuerte. idea. Con ninguna idea puede ser, pero el no casarse, así como punto, dejémoslo Abierto. A la decisión de cada persona, ¿verdad? Claro, es cierto, es una Justamente. experiencia subjetiva. Por supuesto que sí. Entonces ya, para ir finalizando, plegaria de un científico. Hemos tratado de dialogar, hemos estado dialogando acerca de cuáles son los fines de la fe, cuáles son los fines propios de la religión, qué entendemos por la religión, cuáles son los alcances, en este caso, de la ciencia, claro, y de cada una, porque eso va a ser importante para entender si a lo mejor lo que está en discusión es realmente un conflicto entre ciencia y fe, o simplemente es algo que no hemos inventado y que estamos polemizando y que nos estamos cerrando en nosotros mismos porque tenemos un punto de vista que queremos hacer que subyugue a los demás. Sería interesante quizás volver a hacer esta encuesta y entender cuál es la apreciación que tienen ahora, ¿cierto? Porque incluso alguien podría haber dicho, pero a mí me parece el encabezado de la pregunta está mal, ¿sí? Claro. Alguien podría haber cuestionado eso, es decir, en realidad no es la fe y la ciencia las que están en conflicto, sino que son otras cosas, son instituciones, ¿sí? Entonces a partir de eso queríamos también dejar ahí, vamos a dejar una encuesta, que vamos a preguntar algo similar y también relacionado a quienes han permitido que generen esta apertura, estos hombres y mujeres que han permitido que se genere este diálogo y esta reflexión entre la ciencia y la fe. Así es, vamos ya terminando con este capítulo. Hemos dialogado sobre un tema álgido que despierta pasiones acaloradas, fe, ciencia y religión. Los dejamos invitados para que estén viendo este capítulo también de manera retransmitida. Lo pueden volver a ver, si les gustó tanto, lo pueden ver en YouTube. Y también a que puedan estarnos siguiendo ahí en las redes sociales, el Instagram, ¿cierto?, de Entre Verbos y Protones. Pueden estar siguiendo el Instagram de la Radio Comunitaria Norte Grande, sí. Estamos subiendo ahí en Entre Verbos y Protones, en nuestro perfil, algunos videitos de recomendaciones que hemos estado haciendo ahora, extractos de los capítulos, así que para que le puedan dar un like ahí al perfil. Asimismo también en Radio Comunitaria Norte Grande compartimos ahí todos los capítulos que tenemos y además los otros programas que están apareciendo también. Así, hay harto contenido acá en la radio para que puedan estar disfrutando del diferente espectro de contenido que se ha preparado para ustedes. Así es, entonces, los dejamos invitados para el próximo viernes desde las 2 de la tarde acá en Entre Verbos y Protones para seguir acompañándonos en este camino, en este recorrido sobre la narrativa, la ciencia y otros saberes, al parecer, que estamos poco a poco incluyendo. Nos vamos con música valdiviana, con Cuarto Trío, Recuerdo Tibio. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Sabana de invierno, calentita, ay mi amor.
Porque sabemos que tus intereses apuntan a la narrativa y a la ciencia, dejamos a todas y todos invitados al siguiente capítulo de Entre Verbos y Protones. Se despiden los conductores de este espacio, Ezequiel Saldivia y Felipe Andrade.